Hoy es un día muy especial para mí porque hasta que se me hizo ahora sí, y no soy Lucero ni Mijares, hasta que se les hizo a ellos. Pero yo anduve buscando a este señorón, a un primerísimo actor, un ser encantador como ser humano, como persona, como actor. Bueno, no me sobran los adjetivos y no quiero, no me gusta endulzar a nadie, pero de verdad es enorme. Y se me hizo estar con Alberto Estrella. Un aplauso para él, desde usted que me esté viendo donde quiera, y yo se lo doy personalmente. Qué gusto tenerte, Y yo Alberto. también aplaudo tu programa, aplaudo, mira, cuando uno tiene vocación, yo sé que las cosas son más fáciles porque uno está haciendo lo que a uno le gusta y uno sabe qué es lo que quiere. Sin Exacto. embargo, se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucho tesón para poder mantener un concepto, para poder mantener una idea. Y tal es tu caso. Y aquí, tal es mi caso con el Círculo Teatral, por ejemplo, Es una, también, ¿no? Entonces aquí estamos en el Círculo Teatral en donde son muy bienvenidos, un espacio cultural que estamos cumpliendo 21 años, ya cumplimos 21 el años. Esto 27 es de una marzo historia, pasado. es una casa que debe tener historia. Y permíteme que te pregunte, 21 años, ¿cómo nace este círculo teatral? Que te lo dije el otro día en radio, yo se los comento a ustedes que siguen mi canal y que siguen este podcast. La verdad, ¿cómo nace la idea en Alberto Estrella, después de ser tan exitoso como actor, de tener muchísimo trabajo? Eres de los afortunados que siempre está en proyecto, para darte el tiempo de decir, también voy a aportar, voy a abonar yo a la cultura, necesito un espacio, un teatro, y abrirle las puertas a mis compañeros. Creo que esa es la idea, no sé, corrígeme. El concepto, sobre todo al inicio, fue tener un lugar en donde poder seguir dando clases y en donde poder presentar los ejercicios de los alumnos. Así surgió la idea. Aquí en Avenida Ámsterdam, Ajá, ahí había dos espacios. Uno era un salón grande de danza, bueno, eran dos salones de danza, y uno lo adaptamos, lo hicimos más pequeño para poder poner ahí un pequeño forito. Estaba junto a mi hermano que es fisioterapeuta, que tenía también ahí su ajá. consultorio, y había otro espacio en donde había sauna. Entonces nosotros dábamos las clases de danza en la parte de arriba y Las se de podían ir actuación. al sauna porque era un espacio de inicio que se tomó Farnesio de Bernal, tenía una escuela de ¿Cómo no? danza, y él me dijo, voy a Arturos. traspasar el espacio. Y entonces yo lo traspasé con la idea de poder tener un ingreso extra, porque eran estas clases de gimnasia rítmica, lo que le llamaban en ese entonces gimnasia rítmica, pero obviamente los sábados y los domingos yo los utilizaba para las clases de actuación. Entonces dije, está perfecto. Llegó el momento en donde ya me harté de ese tipo de clases, no por otra cosa, yo creo que es una disciplina muy hermosa el hecho de mantener el cuerpo, pero yo tenía otro concepto, Tienes otra idea en tu vida. otra idea. Y ahí surgió esta idea de empezar con las clases de actuación también entre semana. Y Víctor Carpinteiro, en ese momento estábamos nosotros haciendo aquella obra Cada quien su vida. ¿La Eh, recuerdas? Que fue Luis G. también, Basurto, bueno, exactamente, con una maestro. adaptación de Víctor Hugo Rascón Banda. Wow. Entonces, y la dirección tenía el concepto en el Salón México de ser una obra en donde podíamos participar con la gente, Yo te fui a bailábamos, ver. sacábamos música en vivo, fue un exitazo. Era fabuloso. Oye, y el elenco, Wow. María Rojo, Carmen Salinas, No, Héctor hombre, yo la Bonilla. disfruté. Y además tenías qué espacio tan agradable y qué puesta en escena tan buena. Entonces ahí conocí a Carpinteiro y entonces un día vino a ver la clase y me dijo, oye, está bien padre que tú des tus clases y tengas tu grupo, pero ¿por qué esto no tiene otra dimensión? Me dijo, yo puedo presentarte a Raúl Cermeño, que había sido su maestro, te puedo presentar a Mercedes de la Cruz, que había sido su maestra, te puedo presentar a Margie Bermejo, que había sido maestra de técnica vocal, y a Torre Lafán. Y entonces lo que hicimos fue realizar un concepto en donde sin eh, tener la carrera completa, sí pudieras tener una aproximación mucho más cercana a la actuación profesional, eh, donde los alumnos se pudieran formar físicamente, mental, intelectualmente, vocalmente y obviamente actoralmente.
Y llegó un momento en donde fue insuficiente ese espacio de allá y empecé a buscar yo un Espacio. espacio más grande. Y entonces un alumno me dijo, están rentando una casa ahí en la Avenida Veracruz, aquí. Y yo vine a preguntar y resulta que era un espacio de René Pereira, pero René se iba del país. Y entonces me dijo, pues está bien, había un forito chiquitito de este lado, pero muy pequeño, acotado así, y la verdad y la realidad es que la casa estaba en muy malas condiciones. Y entonces empecé yo rentando y un día le dije yo a René, oye, voy a tener que empezar a meterle al espacio porque está Vamos, sí, claro. muy descuidado, no se podían utilizar los salones que eran los cuartos. Y entonces me dijo, ¿qué se te ocurre? Junto con Arturo Nava, este maravilloso escenógrafo y arquitecto, empezamos a diseñar un tipo de espacio en donde tiramos paredes, obviamente todo estaba perfectamente planeado Sí, con claro. un Con hecho supervisión. arquitectónico, supervisión arquitectónica, y entonces empezamos a ampliamos el foro, y así estuvimos funcionando durante 15 años, en donde teníamos el espacio de arriba, que era el foro Víctor Hugo Rascón Banda, más arriba que era el Salón Ninón Sevilla, en donde también se convirtió en un En pequeño esta foro casa. en esta casa, y el último piso pusimos teatro de azotea. Entonces había todos esos espacios que Wow. teníamos nosotros para ensayar, para dar clases, pero sucedió lo que nos sucedió a mucha gente, que en unos segundos, eso que habías tú Construido. construido con tanto esfuerzo, en unos segundos se acabó. La naturaleza es impredecible. Y la cuestión ahí es, ante los eventos terribles y dolorosos, ¿qué Terrible. haces? Y Terrible. ahí es donde muestras el carácter. Y la realidad es que yo he tenido un carácter siempre muy empecinado, un carácter, mira, diríamos ahora muy echado para adelante, pero ¿sabes por qué es? Porque surge una fuerza en uno que se ha ido como gestando durante muchos años, y es la fuerza de decisión y la fuerza de decir, ¿cómo no voy a poder? ¿Qué te dio esa fuerza Mira, desde jovencito? ¿Qué te dio me esa la dio, sabes, que yo tenía, siempre tuve una familia muy unida y siempre tuve también el privilegio de que me llevaban cosas. Me llegó para estudiar becas, me llegó para estudiar eh, excelentes maestros, y yo siempre empecé a tomar eso como algo que yo debería devolver a la vida, al Eras un mundo. alumno brillante. Era un alumno muy empeñoso. No así en lo que no me gustaba. Cuando empecé a Sí, estudiar claro. ciencias biológicas, No. O que yo física. seguía a mi hermano, porque él es un excelente doctor en ecología. Oye, pero fue nada más porque estaba cerca de la casa y porque yo quería estudiar algo, y por empecinado, ahí está la parte negativa de ser tan terco, que yo dije, debo terminar. Y terminé siendo técnico laboratorista clínico, que no me sirve para nada, y para tener ciertas nociones de lo que es la física y la química, y poder recitar la Claro. tabla periódica de los elementos para impresionar a los amigos: hidrógeno, litio, Nada sodio, más. potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, helio, neón, argón, critón, xenón, radón, ¿verdad? Y nada más, no me sirvió para nada más que para darme cuenta, que eso también fue muy importante, que eso no quería en la vida. Que tú no lo querías. Y que no me iba a dedicar a lo que yo no quisiera. Fue así entonces que empecé a adquirir, ¿sabes?, una fuerza de decisión y determinación de decir, así quiero. Y cuando yo veía actuar a actores en la televisión, y yo estaba muy jovencillo, yo decía, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo hacerlo mejor. Y cuando yo iba al teatro decía, yo puedo estar ahí. Y cuando yo veía el cine y vi a esas grandes figuras como María Rojo, y vi a Delia Casanova, y vi al maestro Salvador Sánchez y a Ernesto Gómez Cruz, yo decía, yo puedo estar con ellos, yo sé que puedo. ¿De dónde salía esa determinación? Pero tú No lo sabías. sé, pero yo lo ¿Y sabía. sabías que tenías el talento para, o tenías esa vocación ya de actor o no? Sí, pero no sé si el talento. Talento no es otra cosa más que la facilidad para hacer cosas. Y la realidad es que a mí me costó mucho trabajo en muchas cosas, porque, ¿sabes? Porque era muy perfeccionista yo en ese momento. Y yo quería que las cosas fueran. Entonces yo me quedaba Perfecto. ensayando extra, yo iba a ver todos los ensayos, me quedaba en la Compañía Nacional de Teatro a ver los ensayos de la compañía sin pedir permiso. Yo me metía
y veía las obras, y ahí vi a Adriana Roel, y veía a Mónica Serna, Grandes. y vi a Virginia Gutiérrez, y vi a Miguel Córcega, y vi A Carlos a Ancira. Carlos Ancira. Entonces, esa era la escuela, ir también a ver a los grandes actores, y repetía yo las obras para Fue ver tu cómo escuela. hacían. Fue una Fue escuela. mi escuela, además de haber tomado clases con el maestro doctor Claro. Mendoza en la universidad, Maravilloso. que fue realmente mi formador. Y tuve el privilegio de tomar clases también con Julio Castillo, extraordinario maestro y director. Entonces, mira, ese privilegio de tener a todas esas gentes Hombre. me hizo a mí ver que yo en algún momento tenía que devolver eso que estaba yo aprendiendo. Entonces, por eso me decidí a empezar a dar clases de actuación, que muchos me decían, pero las clases de actuación son para gente que ya tiene muchos años. Y yo decía, yo estoy joven, pero yo no les voy a decir cómo actuar. Yo les voy a decir, les voy a dar información, porque siempre tuve mucho ese ánimo de descubrir. Ajá. Y entonces, pues yo sabía sobre Diderot y sobre Brecht y sobre Stanislavski y Claro. sobre Antonin Artaud y Te lo sobre sabías. Peter Brook, todo eso y sobre Grotowski. Sabía la teoría perfectamente porque era yo muy clavado en eso. Y yo lo que hacía era transmitir ese conocimiento, pero sin decir cómo actuar. ¿Y a qué hora, perdón, a qué hora te diste el tiempo para escribir a todos esos grandes maestros? Clavarte, leer, ¿de dónde viene todo eso? ¿Tu familia cómo era? ¿Te preocupaba lo económico? Porque también había que subsistir, ¿no, Alberto? Y es donde yo te digo que tuve la gran fortuna que me becaban a mí en Qué las suerte. clases, sí. Bueno, en la universidad que sabemos que pues, es un pago mínimo, pero en las clases de danza, por ejemplo, con Emma Pulido, estuve 7 años estudiando danza clásica Con la gran Emma con Pulido. Emma Vamos a ir a Pulido. un corte Sí. comercial. Está re buena la plática, pero tenemos que ir a un corte. Y estamos descubriendo a un Alberto Estrella que usted nunca lo había visto, no lo había escuchado platicar así, a corazón abierto como lo hacemos aquí. Y seguimos aquí en Corazón Abierto esta tarde tan bonita, estando en un espacio que a mí me encanta, porque todo lo que huele a teatro, huele a teatro me refiero es un foro, es un olor muy especial, que quizá usted que nos ve ya sabe cómo es. A mí me encanta. Y aparte de tener a un señorón como Alberto Estrella y platicar con él tete a tete, está padrísimo. Oye, te Alberto, decía, es que esto no lo he contado yo mucho. Las clases de danza con Emma Pulido. qué experiencia. Yo fui becado ahí con Emma Pulido. Otro suertudo, dime cómo le Es hacías, lo que porque te yo tuve digo. que pagar. Oye, y ahí estaban los grandes actores y las grandes ¿Cómo no? personalidades con Emma Pulido. Yo me acuerdo que ahí veía yo a Margarita Sanz, veía yo a Julieta Gurrola, veía a Javier Marc. A todo mundo. Sí, Gerardo Vigil, Gerardo Vigil, claro. ¿verdad? Veía yo a las personas, Te tocó en la Carmen Delgado, Cuauhtémoc, y en la en Cuauhtémoc, la un Cuauhtémoc, departamento que daba cuando no había el puente Carmen ahora. Delgado, Héctor Bonilla, No, hombre, los que estaban haciendo comedia musical, Olivia Bucio, todos en todos ese momento. estábamos aquí. Entonces, fíjate cómo se empezaron a compaginar estos dos mundos, en donde yo veía a las vedettes llegar y Claro. veía a Lin May, ¿verdad? Y A Lin llegaba de May. repente Maika Montalvo, ¿verdad? Y llegaba de repente la de la copa de champán, Sí, ya sé, claro. y Grace Renat, y Grace llegaba Renat. Herbert Mar- Entonces, bueno, llegaba, que estaba hermosísima Elizabeth Aguilar, que era verdad de quedarse boquiabierto. ¿Cómo no? Eh, Llegaban estas grandes figuras que en ese momento el espectáculo en México estaba supeditado, quiero decir, estaba alimentado por estas Exacto. grandes Eran personalidades. los que estaban vamos, eran los representantes. Y entonces el teatro universitario, ¿verdad? Con estos que te estoy mencionando, por un lado, Rosa María Bianchi estaba también por ahí. Rosa María Bianchi. Ajá, y por el otro lado estaban todo este mundo nocturno en donde, bueno, Emma Pulido tenía su grupo ahí, se llamaba Studio Dance Show, Claro. que era también por las noches. Y yo creo que mi formación entonces fue muy amplia en ese aspecto porque conocía de los dos lados. Y lo que sí hacía y lo que los unía era la disciplina, porque es lo que te da la danza. Y Emma aparte era muy disciplinada. Pero era además muy exageradamente. exigente.
Hombre, yo llegaba y me ponía hasta atrás y sí me ponía adelante. ¿Por qué te vas atrás? Claro. Porque estoy me siento mejor. No, no es tu zona de confort, acá te quiero. Era terrible. Oye, y empezamos a tomar clase, me acuerdo, a las 9 de la mañana, la clase de técnica clásica, y después duraban hora y media las clases. A las 10:30 tomamos la clase, después de danza clásica, la clase de jazz. Y después Padrísimo. tomamos la clase de tap. Wow. Todos los días tomamos mínimo O 3 sea, te clases. preparaste mucho. Sí, y de ahí me iba a la universidad a estudiar Entonces, ¿cómo te actuación. tocan, cómo te toca esa puerta y te dice, ya estás listo para ¿cuál fue tu primer realmente experiencia ya profesional importante, Alberto? Mira, yo empecé siendo Montoya de Plaza Sésamo. Yo era el perico, estaba No dentro me del digas perico, eso. exactamente, de Plaza Sésamo, que se llamaba Montoya, que después se llamó Abelardo. Y Abelardo. entonces, si cierra los ojos un momentito, por favor, cierra los ojos y vas a reconocer esta voz. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, claro. Soy Claro, Montoya. claro, Y hacía claro. yo, ¡ah! ¿Verdad? Sí, Bueno, entonces resulta que esa fue mi primera oportunidad profesional. Antes había tenido yo el Mundial del 86. En el Mundial del 86 hice yo, estaba casi a la par, fue lo de Montoya y esto, pues hice yo el famoso documental en donde íbamos a todas las zonas arqueológicas y las fotografías en donde estamos Darius Blayer y yo, ajá. recorriendo toda la República, y el famoso video que recorrió el mundo entero y en donde tuvimos la oportunidad en el 86 de entrar al estadio maravilloso, primero vacío para ensayar, y unas horas después más de 110,000 personas que Almas, habían en el estadio, más no sé cuántos millones que estaban viendo claro. ese programa. Y yo tuve esa suerte maravillosa, cosa que no muchos actores pueden decir, ¿verdad? Así como te puedo decir que en la serie de mariachis de repente me veo yo en medio del Teatro de Gollado, ahí en mi Guadalajara maravilloso, Qué y maravilloso. tener 3 mariachis atrás y yo tengo que cantar, digo yo, ¿qué actor tiene Ese esa privilegio. chance de irte a Egipto con Andy McDowell a hacer una película? O sea, son esas cosas que de repente No las son esperaba. regalos que le da la vida a uno. Por eso, concretando y regresando al punto, cuando este espacio fue dañado con el sismo Con el sismo. del 17, eh, yo dije, la vida me ha regalado tantas cosas, tanto, que yo sería un ingrato verdaderamente si me pongo a reclamar. Si digo, ¿por qué? No, hay que devolver. Y la forma de devolver fue aceptar que había ocurrido, que había pasado y que yo tenía que seguir adelante. Desastres. Así es. ¿Te deprimiste? No, fíjate que no me deprimí porque yo tuve la actitud siempre de que el espacio se iba a reconstruir. Mira, ¿La tenías seguridad? yo tenía la seguridad total y O sea, absoluta. nunca tuviste, porque hay gente que dice, yo con el temblor perdieron caso, me deprimí, caí en una depresión que no podía ni moverme. No, a mí curiosamente lo que me dio fue como un estímulo de decir, ¿cómo voy a hacer para levantar el espacio? Estar planeando. Primero, tirarlo. Nos cobraban más de $1,000,000 Sí, claro, por nada más tirar y cuesta más sacar caro tirar que el construir, cascajo, déjame te digo. exactamente. Y entonces después conseguir el dinero, obviamente, para empezar a ver qué. A levantar. Y ahora sí que para lo que alcanzó fue para esta estructura que ves. Si te das Está cuenta, no padrísima. tenemos paredes. La pared de allá es el Ajá, edificio de junto y la de acá es de la casa, en donde tenemos los salones y tenemos la de oficina clases. de clases. Y la parte de arriba, si te das cuenta, este hermoso Me encanta. techo que hicimos un concurso para que pintaran, porque era una lona blanca espantosa, y quedó como este techo hermoso. Es glorioso. A ver si luego lo hacemos Y una lo toma. lo que hace la necesidad, la imaginación y la creatividad. El Eso. espacio se convirtió en mucho más amplio, Amplio. grande. Sí, porque yo lo conocí chiquito, ¿eh? Yo cuando vine las Así es, primeras veces, era vine a ver a pequeño. Ofelia Medina y Sí, era, en el deseo, era exacto, y era pequeñito. aquí que chiquito el espacio. Así Vine a es, ver a Pilar Pellicer, que si exactamente. te digo Pilar Pellicer, siento frío en mi corazón porque cómo la quería. Que te viene un Maravilloso. espectáculo maravilloso con La ella. rosa, La Rosa de sobre la Fuego, rosa, rosa de fuego. Qué eh, bien te acuerdas. en el En el helénico. helénico Mira qué tenía memoria. un fondo
un telón de Carmen Parra, que era Sí, una sí, sí, rosa una cosa tan maravillosa, maravillosa. muy bella. Yo te vi ahí y ahí yo ya te tenía visto, pero dije, caray, qué buen actor es. Ahí te descubrí más. Y fíjate que entonces lo que ocurrió es que yo dije, se tendrá que levantar, yo buscaré de qué forma, de qué manera, y empezamos a diseñar este espacio, porque la primera opción era levantarlo nuevamente hacia arriba, 3 pisos para arriba, Uy, no. pues salían 20 millones de pesos, Sí, pues no. en ese momento donde sacábamos 20 millones, ni ahora tampoco. No, está muy cañón. No, ni ahora tampoco. Y tengo la idea, o yo tenía la idea de un poco más adelante poder hacer el teatro como se había pensado, pero creo que ahorita está funcionando perfectamente Yo bien creo así. que tienes el espacio ideal Sí, y de verdad se siente uno. Fíjate, ahorita estamos nada más nosotros sí. y este eco que hacemos es maravilloso. Me imagino la experiencia que debe de ser cuando está. ¿Qué sientes cuando están todas las butacas ocupadas? Mira, te voy a decir, yo fui cuando inauguraron el Teatro Ramiro Jiménez, Ah, claro. porque Ramiro Jiménez era amigo de mi tío. Mi tío fue el famoso palillo de las pruebas de la Universidad del Goya. Ah, Él ya sé fue quién era, mi tío. ya lo creo que un día lo entrevisté Un yo estaba bien corazón chévere, con Fanny Cano, inmenso ¿no? con Fanny Cano, exactamente. Exacto, Pareja para Fanny que sí Cano, me acuerdo. exactamente. Él era mi tío. Y no soy grande, ¿eh? Soy preparado, que es diferente. Sí, exactamente. Pero creo que se confunde. Oye, a Que mí me dicen, sepas, sí, porque a mí me dicen de repente, ay, pero esas películas son en blanco y negro, ¿verdad? Dice, ¿a poco tú las veías? Les digo, ahora tienen la oportunidad de verlas. Digo, en ese momento, obviamente, claro. yo no Ni el, ni había el interés, nacido, ni el ¿verdad? interés. Oye, vas a ver una enciclopedia. Yo tampoco nací cuando Claro, empezó el teatro exacto. griego, Te ¿verdad? estoy Hace diciendo 2600 años, te digo pero cuando uno hago, se prepara. claro, cuando haces preguntas, le digo, no, no se trata de años, se trata de prepararte en la vida. Exactamente. ¿Qué deprime? ¿Qué logra deprimir a Alberto Estrella? Mira, Que te dé ese down. a mí me dio un down muy tremendo y bueno, lo voy a tocar porque también es tu caso. Obviamente cuando falleció mi madre. Evidentemente es algo muy complicado, es muy difícil. Eh, Era también un soporte. Cuando falleció mi padre, ya, fíjate, ya van a ser 18 años de lo de mi padre. Fue muy duro, muy difícil, pero tenía yo el apoyo de mi madre. Exacto. Pero cuando se fue mi madre sentí lo que es la Es orfandad. exactamente igual. Mi papá murió y mi mamá. Yo Y también. entonces es una sensación inexplicable lo que significa ser huérfano. No, 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 no se puede decir, pero se siente. Y entonces sabes que ya no tienes ese soporte y aunque uno lo va trabajando y uno, lo que te dije también la otra vez, uno va aprendiendo no a vivir sin ellos, No, o tal vez vivir sin ellos físicamente, pero aprende uno a vivir con ellos de otra manera y de otra forma. me falta ese curso. No Y, voy a y ir. yo te lo firmo donde sea, Fabián. Vas a sentir a tu madre más cerca que nunca. Eso es algo que cuando a mí me lo dijeron, yo dije, ¿cómo crees? Y su voz, su presencia. Oye, cuando pasa el tiempo y hace uno un clic, de repente hay una cosa, hay una simbiosis, hay algo inexplicable que es que tu madre está dentro de ti, en el pensamiento, en el respirar, y entonces se siente tan cercana que dice uno, no se fueron, están ahí. Y verás, y cuando lo sientas, hay una paz, hay una tranquilidad, y hay también esta sensación de decir, puedo ir con ella a donde sea, puede estar en un escenario, estar actuando con ella o para ella, puedes estar en tu programa y estar no junto a tu madre, sino en tu madre. Es una cosa muy rara de explicar, Y pero yo te aseguro que va a llegar esa. yo espero que llegues. Pero eso sí ahí te rompiste. Sí, fue una depresión ¿Te muy duró grande. mucho tiempo? Mira, yo me tuve que ir y eh, ahí hay todo un lío de que inventaron que, ¿verdad? Que yo era un homeless
y luego inventaron que me Una habían, estupidez. que Sí, sí, estaba sí. yo operado y que estaba tan deforme que por eso había Sí, desaparecido. sí, Y sí. luego que estaba en una secta, me Fue un chisme dijeron. urbano, ¿no? Y luego que estaba tan enfermo que ya casi me moría y que estaba en un hospital, era jarabe de palo y decían que era yo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que por fortuna no me enteré en el momento. Ahorita te platico cómo fue. Vamos a hacer un corte rapidísimo. Seguimos aquí a corazón abierto porque vaya que estamos abriendo el corazón esta tarde y sí te llega. Gracias, Alberto.